¿Les gustaría compartir algo hoy, Guru Maharaj? Para quienes no sepan, estoy yendo a Chile mañana y lo menciono porque el próximo domingo va a ser la Vyasa Puja, la celebración de Vyasa Puja de Bhakti Kavya Tulananda Acharya Maharaj. Y como resultado no voy a estar transmitiendo en este foro la próxima semana. No sé si es que las charlas en Chile se van a Yes, we will, Guru transmitir. Maharaj. We got the Sí, time, sí, so we'll Loren. make an announcement at the end. Tenemos el horario, lo vamos a transmitir. Algo va a suceder a esa hora, pero no voy a estar contestando preguntas. Estoy esperando mi visita. Veo que hay algunos devotos de Europa allá. Se han adelantado y han llegado ya a Chile. Hay muchas de Latinoamérica. El año pasado fue muy hermoso, en este mismo periodo del año. Este año, por supuesto, Tutananda Maharaj ha estado lidiando con un diagnóstico de cáncer. Aparentemente ha sido bastante exitoso en términos de dietas y otras cosas, pero bueno, espero poder verlo pronto y a todos los devotos. En este momento, Gurunista está haciendo algo acá en mi pantalla para mejorar la producción aquí. Tengo un nuevo micrófono, que fue un regalo, y no sé si es una mejora o no. Ahí van a poder ver si es que está bueno o no. Maybe turn it up a little. Yeah, it's a little quiet, Guru Maharaj. Se escucha un poco bajo, Guru Maharaj. Se comenta acá de que está un poco bajo, Gurunista. ¿Se puede mejorar? No, maybe in the settings. Oh, Tal so vez en la configuración. ¿Debería usarlo o volver al antiguo sistema? I mean, I can hear myself here, but I've got the volume right up. I don't know, how is everybody online? ¿Cómo le va a los demás? No. Vamos a volver a la antigua configuración. Is that any better? Ahora funciona mejor, Very good. mucho mejor. Very good on that. That seems to be better. Ahora parece ser mejor. This off? Yeah. Okay, well, Bueno, let's then take the questions. vamos a tomar las Okay, preguntas. so the first question today La is primera from pregunta hoy Lalita. es de It's here in Lailita, Brighton, but as you see, she's in Chile aquí at the en moment, so- Brighton, pero en este momento ya está en Chile. Okay. ¿Ok? Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna, Guru Maharaj. Yes. ¿Me puedo escuchar I bien? can see you. ¿Puedo escucharte y Good. oírte? ¿Cuál es la pregunta? So I was thinking about Paramatma and Chaitanya. Estaba pensando acerca de Paramatma y Chaitya Guru y he escuchado he leído que en esencia son lo mismo, pero para el devoto que se rinde a Krishna, Paramatma empieza a volverse más personalmente involucrado y misericordioso como Bhagavan en lugar de ser más neutral. Pero también he escuchado que esto sucede después de Nishta o en la etapa de Ruchi, de Bhakti. Entonces, mi pregunta es, ¿qué significa cuando para un sadhaka en etapas más tempranas y cómo es que Paramatma
debe ser entendida en el corazón. Yes, yes. Chaitya Guru. The the classic example or analogy El ejemplo given in clásico, la the analogía que se da en los Upanishads two es birds in the same dos aves tree. The tree en el mismo árbol. is El the árbol metaphor, I guess you say, is the body. es el And the cuerpo, two birds metafóricamente, y las dos one is aves, Paramatma, una es one, the Paramatma bird is the y la Jivatma, otra ave es la and Jivatma. the latter, the Jivatma, is Y la eating segunda, the la fruits of Jivatma, the tree, está comiendo los some of frutos which del are árbol. bitter, some of which are sweet. Algunos son And amargos, algunos son Paramatma, dulces. as you said, Y is Paramatma, neutral, como as a dices witness, tú, es neutral, watching como un and testigo que está waiting observando for the other bird, y the Jivatma, esperando a to que la turn otra ave, towards him. que Jivatma, se dé In vuelta fact, hacia él. De hecho, the book that Darshan Press is in the el process libro of que está en publishing proceso en este momento de is publicarse con Darshan titled Press after se this titula this metaphor, and honrando esta graphic on the metáfora. cover will represent Y la the gráfica birds de la in portada the tree, representa dos aves en el Jiva mismo and árbol, Paramatma. la Jiva y The title of Paramatma. the book is Birds of the El Same título Feather. del libro Gaudiya es Aves del Vedanta mismo simply plumaje, knows it, the nature of the self la naturaleza del in ser Gaudiya and Gaudiya Vedanta, something like y that. el Atma en el So, Gaudiya Vedanta, algo así. Entonces, yes, at a point, the Paramatma is en un thought to be punto, present as Paramatma se enseña que Jiva's está turned presente away. como un testigo, pero que la Jiva se ha dado And vuelta, se ha volteado. there's a famous verse from the Bhagavatam Hay that un verso speaks about this famoso del also. Bhagavatam que habla acerca de esto también. Vayam ditita viniveshtasyat. Viparyo, forget it all, but the jiva is turned away La from Jiva Bhagavan because se ha it's dado turned la away vuelta a Bhagavan from porque se ha volteado. his natural position as a relational Y su entity, su an posición eternal natural relationship with the como Lord una entidad is relacional covered. eterna con Bhagavan está cubierta. And as he turns towards Y a medida que se empieza then, of a dar course, vuelta hacia el proportionately, Señor, his proporcionalmente, nature as a su relational naturaleza entity como una entidad relacional manifests. When I se say relational manifiesta. entity, I mean that the jiva Cuando is not digo entidad relacional, not quiere decir que la Jiva no es properly understood adecuadamente entendida, an entity in isolation. es It is a como relation una that the jiva entidad cannot en really aislamiento, understand sino the que es jiva una to be entidad what it is, relacional. the tattva, Entonces no puedes entender la without Jiva por lo que es, lo que es Jiva Tattva, Paramatma sin Bhagavan Dios, being in the picture. Paramatma Bhagavan, We have an eternal dentro de relationship esta with escena, Bhagavan porque tiene una as relación a eterna servant. con Bhagavan como So sirviente. that side of us, anyway, Entonces, ese lado de fullness of nosotros, ourselves, la is our cual es destiny, nuestra completitud follows de destiny. nosotros mismos, It's con covered. toda nuestra So identidad, nuestro telos, nuestro your destino, eso question está is, cubierto. just to Entonces, tu pregunta, frame that a little bit, your question is, tu pregunta es, what happens ¿qué pasa before the antes, higher stages of sadhana bhakti, en where etapas we más indicate elevadas de sadhana that bhakti? that Y time tu pregunta Paramatma ha plays dicho que a more en ese active role momento rather than a Paramatma passive juega role. un rol activo más que pasivo. This is answered in Esto Chaitanya es Charitamrita contestado in en el the Chaitanya opening verse. Charitamrita en el primer Krishnadas Kaviraj verso. Goswami's commentary Krishna on Das this Kaviraj verse, Goswami, en su comentario de este Chaitanya verso, Charitamrita begins with this Vande el verso Gurun con el que comienza el Chaitanya Ishavatma Charitamrita, Keshavi Ishavatara Vande Gurun. So it says, I offer my dice: obeisances ofrezco to mis reverencias my gurus. a And mis gurus. Krishnadas Kaviraj Y explains Krishna there's a Das Diksha Kaviraj Guru and a explica que Siksha hay Guru. un Diksha Guru y un Shiksha Guru, And they're both equally y spiritually ambos son qualified, but they function igualmente differently. cualificados One espiritualmente, pero imparting funcionan de mantra, forma the other diferente. imparting Uno imparte el instruction, mantra y el otro imparte while instrucciones, either one is mientras capable of both.
que cada uno de ellos es capaz de hacer ambas, ¿cierto? Ambos están cualificados. En el sentido más completo del término, el Shiksha-guru, por ejemplo, hay formas o nociones menos completas del Shiksha-guru que se pueden aplicar a veces, pero entrega el escenario completo. No es que uno sea más o menos cualificado. Ambos están completamente cualificados, pero funcionan diferente. Ahora, en relación a tu pregunta, el guru, este puede ser el Diksha Guru o el Shiksha Guru. El guru es la manifestación externa de Paramatma. Y así se contesta a tu pregunta. Entonces, en un sentido, antes del guru, Paramatma empieza a volverse activo, realizado, experimentado directamente. Así es como parece ir tu pregunta. ¿Cuál es la posición del devoto a quienes aún no han comenzado a ocurrir? El guru es una manifestación de Paramatma y es una manifestación externa. Pero no quiere decir que a medida que vamos progresando en Nishta, Rucha, Shakti, ya no necesitamos el guru porque hablamos a Chaitya Guru. No, el guru está presente en nuestra vida, en todas las etapas. De hecho, el guru, as I many times said, is el guru, como he dicho muchas veces, es la forma en la cual Krishna viene a nosotros más de lo que hace en cualquier otra forma o en cualquier otra manera, más que la deidad en el templo. Es como una manifestación en particular para cada discípulo particular. Hay un énfasis muy fuerte en el Gaudiya Vaishnavismo. De hecho, los devotos neófitos se caracterizan en un sentido más básico en el Bhagavatam como aquellos que sienten que Krishna y Dios está presente en la deidad, pero no entiende o siente la medida en la cual está presente en el devoto y en el maestro, en el guru. Y sin su instrucción y ejemplo, no sabría cómo reverenciar ante la deidad. Entonces esto se desconecta y Krishna dice, por ejemplo, a Arjuna en el Aditya Purana le dice que aquellos que dicen que son mis devotos no son mis devotos. Probablemente has escuchado este verso antes. Pero aquellos que dicen que son devotos de mi devoto, ellos sí son mis devotos. Entonces hay un énfasis muy, muy fuerte en el Gaudiya Vaishnavismo acerca del rol del maestro, del guru, del sadhu. Y él o ella es la manifestación externa del Paramatma, quien no se va. Lo que quiero decir con eso es que Paramatma, quien es el Dios del mundo material y es el testigo en el árbol del cuerpo de la jiva, en cada vida está ahí siendo testigo, pero no está hablando porque la jiva no está escuchando, ¿verdad? Y cuando empieza a escuchar y se empieza a quedar empieza a preguntar, entonces se manifiesta Paramatma como el guru. Dicho eso, el Paramatma, esa cualidad del absoluto, a medida que el devoto avanza en su sadhana y llega a la etapa de Ruchi, Ruchi se caracteriza parcialmente por
this is a way of speaking poetically about Es una forma de hablar poéticamente acerca de la existencia material por completo, que Paramatma está presidiendo sobre ella. Está presidiendo por sobre todo el mundo material y todos los deseos materiales. No van a ser completados sin esto, pero si es que no tengo deseos materiales, ¿qué relación tengo con esa cualidad de Bhagavan? Entonces, en esa etapa más elevada de Ruchi, él se va, pero el gurú no se va. Y Mahaprabhu dice en este verso del Siksastakam que acabo de citar, que es acerca de Ruchi, implica que Krishna, que Bhagavan ahora está en su lugar, Paramatma está en su lugar, es el Ishtadevata del devoto, con quien él o ella tiene una relación eterna en el lila. Porque no tiene relación con los deseos del mundo, solo desea Bhakti. Y eso es notable, volviendo a cómo hablábamos antes de cómo el guru es una manifestación externa de Paramatma. Y haciendo esta declaración, Krishnadas Kaviraj Goswami dice, Sakshat Brajendra Nandana. Entonces el guru es la manifestación externa de Paramatma y Paramatma en ese sentido permanece como tal, como Paramatma. Y eso es reemplazado por Krishna en nuestra Sampradaya. Es nuestro Ishtadevata, nuestra deidad. Entonces directamente representa el Chaitya Guru mismo, Bhagavan en sí mismo, quien va a reemplazar a la manifestación de 4 brazos de Paramatma que vela sobre el mundo. Es un poco complicado, pero basta con decir que nosotros no vemos ejemplos de devotos más elevados que se comuniquen con Bhagavan independientemente del mundo, del guru, perdón. Krishna puede hacerlo, hablar el devoto, mostrarse entre el devoto, pero Pujapat Sridhar Maharaj solía decirnos esto: si es que Krishna te da darshan o te habla a ti desde tu corazón y te dice, haz esto, ¿qué debemos hacer? Sridhar Maharaj dice, debemos decir, discúlpeme un momento, por favor, y déjeme preguntarle a mi guru. Y ahí le preguntas a tu guru. Y ahí tú puedes decirle, ¿es acaso él? ¿Y qué es lo que te dijo? Y decirle qué es lo que es correcto, lo que él ha dicho. De esa forma, el guru juega ese rol importante y nos separa de nuestra imaginación, por ejemplo, para verificar la presencia de Krishna de manera correcta. Entonces, para contestar tu pregunta, es el guru. ¿Cómo es eso cuando Paramatma no está ahí? O solo presenciamos su neutralidad, entonces ahí es donde el guru se vuelve activo y participa. ¿Eso ayuda? Yes, thank you so much. Sí, muchas gracias. ¿Qué más? The next question is from La Sahadev, siguiente pregunta and he es de says, Sahadev Dear Maharaj, please y accept my dice, humble querido Maharaj, por obeisances. favor acepte mis Are there any reverencias. contemporary Vaishnavas that ¿Hay you like to hear Vaishnavas from or contemporáneos encourage de los your cuales te students to learn guste from? oír o estimules a tus estudiantes a escuchar?
No, it's not. But the question No, that throws me up there, I don't, I don't, sometimes I try to find algunas veces intento speakers, encontrar listen oradores to, a los cuales oír. I can't say I've found anyone in particular who's Pero no puedo decir que haya encontrado alguno en particular que me inspire. recommend. I mean, there may be out there. I don't, I'm busy Puede with que my work. I hayan, don't have pero time to look for tengo mucho trabajo y no tengo tiempo para buscarlos. such, I would say. Pero sí me gustaría My que life hayan. example is there in that regard. That, Mi ejemplo de vida está ahí. En ese sentido, yo Prabhupada and tomé refugio en Prabhupada felt y en su ausencia, an absence, if you will, and the absence is what drew me to Pujapad Sridhar Maharaj, which es lo que me llevó a Srila Sridhar Maharaj, y a donde Prabhupada abrió esa puerta para nosotros. Puri Goswami Maharaj, who I also had Y bueno, también está Puri Goswami Maharaj, también tuve una relación ahí. And when Bhaktivedanta Narayan Maharaj was doing his tour, Y cuando Bhaktivedanta Narayan Maharaj estaba haciendo su tour, yo fui la única persona en Norteamérica con un templo Gaudiya Vaishnava que lo invitó a venir. Él era muy erudito, era un predicador mundial, espiritualmente muy avanzado. Tengo una relación particular con él, es como mi tío espiritual. Right now, there may be many or some. Pero ahora puede que hayan muchos o algunos, no estoy seguro. No puedo realmente mencionar a ninguno en particular. Una inspiración en particular que tiene el rol de un sadhana, un guru, un maestro. What else? ¿Qué más? So the next question is from Vishnu. La siguiente pregunta es de Vishnu en Brighton. Dandavad Pranams, Tripurari Swami, por favor, ¿podría decir algo acerca de la diferencia en Rasa Tattva entre los Vrajavasis, Dwarkavasis y Mathuravasis? Yes, I can say a few things. Sí, puedo decir algunas cosas. As mentioned before, Como he mencionado antes, Rupa Goswami states declara in Laghu Bhagavatamrita, en el lago Bhagavatamrita, he states that Krishna is en el buen Bhakti Rasamrita Sindhu, no recuerdo, es que Krishna es perfecto en Dwarka, es más perfecto en Mathura, pero es el más perfecto en Mathura. La razón de que es el más perfecto en Vrindavan es porque hay ejemplos de su misericordia ahí que exceden cualquier ejemplo que podamos encontrar en el Lila de Mathura o en el Dwarka Lila. Y alguno de ellos sería, por ejemplo, bendecir a Putana con Vatsalya Bhav, dado como ella trató de cometer un infanticidio. Esto fue impresionante para Uddhava, quien era Shastravid, es muy erudito. Decía, ¿quién en su sano juicio podría tomar refugio en cualquiera que no sea Krishna? Debido a su disposición tan misericordiosa como se ve en Vrindavan. Entonces, esa es una razón. La otra razón es que él muestra un maduria, una dulzura mucho mayor. Hablamos de madurez rasa, sino que de dulzura.
manifestation where there's como una Aishvarya, manifestación so there's de intimacy Aishvarya in Madhurya. en su intimidad, Madhurya. Y because mercy is greater él there, dice, the intimacy is greater there, la and intimidad es más grande ahí y el Aishvarya es mayor allí también. There's two ways to think about the, Hay dos formas de Aishvarya. pensar acerca del Aishvarya. and that one is that, well, Y una he es shows, for que example, the muestra, por Aishvarya in ejemplo, Prakat Lila, el Aishvarya en el Prakat Lila de in the Brindavan Vimohan Lila, durante el Brahma Vimoha and Lila. is coming from him, and so many Brahmas and Jivas, and so on and so forth, right? A very extraordinary, majestic manifestation. Es una manifestación muy majestuosa. One example. And the other example is the Este es un devotees ejemplo y themselves, otro es que los devotos mismos, in relation to him, en relación con él, represent the fullest manifestation of representan la Aishwarya, because manifestación it más controls them. grande, más completa de Aishvarya porque So lo that's a little controlan. bit on the side from what you're asking. Entonces, eso es un poco en el lado de lo que estás preguntando. Pero Rupa Goswami distingue entre esa manifestación de Krishna que corresponde con los bhavas de diferentes lugares principales en Goloka. Goloka se distingue por estos tres centros de devoción: Brindavan, Mathura y Dwarka. Vishwanath Chakravarti Thakur, I believe in Raghavartma Chandrika, creo que en el Raghavartma as Mahachandrika habla de Dwarka Dwarka Bhaktas as y de los Bhaktas de Dwarka como Vaidhi Bhaktas. Mathura Bhaktas as Vaidhi, Los Mathura Bhaktas es Vaidhi mezclado con Rag. and Vrindavan is pure Rag. So Y Vrindavan es Rag puro. it would seem Entonces, that the Mathura affords a little veremos que en Mathura intimacy. hay un Maybe an poco más de example intimidad. of, Tal vez un ejemplo that is the, well, I'm going to cite the example of the Dvija Patnis. voy a citar el wives, ejemplo de que Brahmanas, Dvija Patnis, first las they esposas came de to las Madhurya, brahmanas, and the implication of that lila is that they llegaron a took birth Madhurya y la implicancia de ese lila es que in Goloka, tuvieron nacimiento en Goloka, Vrindavan, not in en Mathura. Brindavan y no en Mathura. More Aishvarya background, I suppose you could say. Tiene un trasfondo más de Aishvarya, supongo que pudiese decir eso, But como una like I say, presencia I think manifiesta. the real answer comes from Pero creo que la verdadera where, respuesta Vishnu says, if you mix the two, es que si se mezclan los dos, this would be a sadhana for attaining, entonces eso puede ser un sadhana para lograr Krishna Bhakti en Mathura. It's a little interesting your question because, well, in the Prakat Es Lila, interesante Mathura tu went to pregunta Dwarka, porque right? mientras que el Prakat Lila todos se van de Mathura, van a Dwarka. So it would appear that Entonces pudiese parecer que some of the algunos there's a mix, would be a mix hay una as well. mezcla ahí también, But there are pero hay residents of residentes Dwarka who aren't from de Dwarka the Pandavas que no are son de Mathura. an example. So it's an interesting question. There's some things that come Es to my una mind. pregunta interesante y algunas cosas se vienen a mi I would say mente. I'm not an expert on Yo diría, no soy un Dwarka Bhav experto or en Dwarka Bhav o Mathura Bhav. something I've Eso no es algo que paid a lot of attention to. a lo que le ponga mucha atención. Those are things that I have Esas son algunas cosas que he oído de nuestros acharyas. differentiate them. I wish I could. Well, I mean, they're obviously there's an obvious difference between them. Y hay una diferencia obvia también entre It's less entre obvious Mathura y Brindavan. and Dwarka, but Es un poco menos notorio entre Dwarka y Mathura, pero es un poquito más de Rag en Mathura. There are some examples. Hay algunos ejemplos. What else? ¿Qué más? The next question is from Ramakeli in Bulgaria. Esta es la pregunta de Ramakeli She en says, Bulgaria. "Loving obeisances, Ella Guru dice, Maharaj. mis amorosas I reverencias, was Guru wondering Maharaj. why, if Me estaba Krishna's preguntando Leela por is qué meant to en el Krishna Lila
human Si se life, supone why que does he busca mature imitar la vida humana, approximately ¿por one and a qué? half times quicker than an ordinary human child? Thank you. Es que él madura mucho Well, más the rápido example que of un humano Krishna's común. El being ejemplo de mature for his Krishna age siendo más maduro is para not, su edad, or the fact that Krishna is mature for his age is el not a hecho de que non-human eso characteristic. no es algo no humano. I think Rupa Goswami gives the example Creo of que Rupa a Goswami da el prince, son of ejemplo a king, who, de un príncipe, el hijo in del his rey. experience or in those times, En su was experiencia en esos often tiempos, that a kind of menudo, boy, you know, era ese tipo destined to de be a king chico because of his que birth estaba for destinado a various ser un lives and rey, so forth, y desde and su was mature nacimiento, for his toda age su vida, and so on. So es maduro para su it's edad y an todas esas exception cosas. within Entonces es una humanity. We excepción find dentro de la humanidad genius boys que of encontramos to eh, be the case, or super musicians, or just chicos que son mature for así their super age. músicos Some are o later bloomers, que son más maduros some para su edad. mature earlier. Y So it's algunos not también a florecen más tarde y non-human otros characteristic. maduran antes. It's an Eso no es exception una to the cualidad no norm humana, es una in excepción a la humanity, norma but a very en la humanidad. desirable and attractive Pero era algo muy exception. deseable y So atractivo, when a esa daughter or a excepción. son Entonces, cuando is very la intelligent hija o for hijo their de alguien es age muy inteligente and para su edad mature y and can maduro communicate and articulate, y as it se were, comunica y clearly, articula something y todas esas parents are cosas, very proud of and es algo de lo que los padres están enjoy their potential orgullosos and so forth. y dicen, wow, ese chico es muy And this is the way especial. to understand Entonces, Krishna's así es como se puede entender maturity. la madurez de Krishna. Hope that helps. Espero que ayude. Are you there? ¿Estás ahí? Madam Mohan. Madam I Mohan, lost you. creo que te perdimos. There, the screen was frozen. Did you hear my answer? ¿Oyeron mi pregunta? Can you hear me? We can hear you, Gumaraj. I think Madan Mohan got cut off, so he may So rejoin. you did hear my answer to Ram Kali's question? Yeah, okay. we heard your answer. So the host is missing, but the hosted are here. I can ask a question while we wait, Gumaraj. Bueno, se fueron Okay. los anfitriones, pero quedan los demás. I've often wondered in the Bueno, Brihad quisiera Bhagavatamrita preguntar que a how, menudo en el Brihad as Bhagavatamrita, Narad goes to the different a menudo lokas que and meets the Narada se different va a then diferentes residing locas deities, y Brahma, conoce a las Shiva, distintas so forth, deidades regentes, Brahma, Shiva y todos Prahlad, ellos, they all voice that Prahlad, they haven't received se dice que ellos Krishna's no han mercy. recibido la misericordia de So Krishna. I'm wondering kind of how to Entonces, understand yo me this preguntaba cómo poder in entender relation to esto the en experience of a relación sadhaka, where a la experiencia del I mean, a lot sadhaka, of times donde you muchas feel like you have veces received, but maybe you can't take full sientes advantage que la has of it. So recibido, pero que no puedes tomar how do toda you la kind of see ventaja de this eso. Entonces, dichotomy? ¿cómo ves esa dicotomía? If I understand it properly, what you're Si asking es que is entiendo correctamente lo que estás preguntando, es que los sadhakas saben que han recibido una misericordia y están así encontrando ejemplos de grandes devotos que dicen que ellos no han percibido o recibido ninguna misericordia. Just wondering about Y yo me what makes them preguntaba, voice that, ¿qué los because hace for some decir reason eso? it's hard to understand for me. Well, I Porque think se me that hace difícil de entender. Bueno, pienso que one way to understand una that forma de is that entender as eso the es finite que jivas a medida que las approach the jivas infinite, finitas se the more acercan our al infinito, finiteness becomes entonces apparent. esta The more finitud se vuelve the más more his aparente. graciousness, his kindness, his Y affection, a medida que su gracia, which su is infinite, afecto, su bondad, la cual infinite es kindness, infinita, infinite compassion, infinite grace, and so infinita forth, gracia, infinita becomes compasión, y eso se apparent. vuelve aparente, Um, entonces and the less qualified, if you will, or los menos cualificados, you're qualified, yeah, the less you are an appropriate object of mercy is felt. se siente como un objeto menos apropiado de recibir misericordia. Entonces debemos sentirnos vacíos hablando de nosotros mismos.
y no nos gusta oír. Kind of the Y no se trata de empequeñecernos, closer you come to sino que es una finite, dinámica what donde needs tú, to be finite. And of course, the interesting thing is here that que se trata de more saberse is an finito. Upanishadic statement. Entonces, One who says they know vamos a hacer una Brahman declaración does not de know los Brahman. Upanishads. One who Aquellos que dicen que says conocen a they Brahman, don't no know conocen a Brahman Brahman. Quienes must know dicen no Brahman. conocen a Brahman, lo conocen. I've given the story of the Hay una historia uh, the father from the Daban who sent his son to Benares to learn, donde and the son came back, and the father said, "Did you learn? What did you study?" donde un padre envía a su hijo a Benares a aprender y le dijo, ¿aprendiste algo? Went back, studied the Y Bhagavatam, came back, fue a father estudiar said, el "What did you Bhagavatam study?" The Bhagavatam y said, volvió y le dijo, ¿qué estudiaste el "Now Bhagavatam? I Y él understand dijo, you." Bhagavatam. ahora Went back, studied entendí. again. Went back, studied Y le Bhagavatam. dijo, Whatever y lo came mandó de back, vuelta a father estudiar otra said, "Did you vez. study Srimad Bhagavatam second time?" Yes. Did you understand? Cuando volvió le preguntó si es que había entendido y cuando volvió le dijo, ahora entiendo por qué me enviaste una segunda vez a estudiar. Y cuando le envió a estudiar una tercera vez, dijo, ¿entendiste? No, no puedo entender el Srimad Bhagavatam. Y el padre le dice, ahora has entendido el Srimad Bhagavatam. Entonces, Pujapad Sri Maharaj solía decir, the closer we are, mientras más cerca the estamos, more we feel that we run. entonces sientes que no has ido a ninguna parte y que no estás haciendo ningún progreso. Entonces así los devotos, recuerdo una ocasión que dice, ¿qué pasa si realmente te sientes como algo muy bajo y que no estás haciendo ningún progreso? Y dice, oh, eso es maravilloso. Es una señal, ¿no? Entonces cuando estás progresando hacia el infinito, es infinito. ¿Dónde estamos nosotros en relación al infinito? ¿Cómo puedes medirlo? Entonces podemos experimentar que no recibe ninguna misericordia. Esa es una expresión de quienes han expresado la misericordia, pero empieza a salir así. Así es como se expresa. Mientras que los neófitos, de hecho, piensan que necesitan más misericordia. Y vas a sentir como, yo no soy un objeto de misericordia. En el Brihad Bhagavatamrita hay una comparación que se hace. Veamos este devoto que recibió esa misericordia y no es nada en comparación. Eso es una parte de la sección que está citando. ¿Qué más? Creo que no ha vuelto Madan Mohan. Sí, volví. Mi conexión se cortó. Un gusto tenerte de vuelta. La siguiente pregunta es de Dhruv. Dice Hare Krishna Guru Maharaj. Por favor, acepte mis reverencias. ¿Cómo es que el concepto de lo maligno se expresa en el Gaudiya Vaishnavismo? Pareciera que no se investiga como lo hacen otras tradiciones. ¿Existe el mal? Y si es así, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo se define en el Vaishnavismo? Bueno, yo no diría que no se discute. Sí se discute bastante, se discute bastante. En un sentido, Vaishnava es alejarse de Bhagavan, es aparar las ofensas a Bhagavan en los devotos, es la falta o lo opuesto de la bondad de los otros, lo cual es central en el Gaudiya Vaishnavismo. Lo que Bhaktivinoda Thakur dice es Jivedoi, Krishnanam, Sarvadharmasar. La esencia del Dharma es Krishnanam. Canta el nombre de Krishna, muestra bondad a otros. Y el Bhagavad Gita
one of the reasons that we advocate. Se ve violencia, otra es una de las razones de, The Bhagavad perdón, Gita speaks of el Bhagavad demonic Gita habla de lo So, divino y lo there demoníaco. Entonces demonic, offensive, está lo demoníaco, lo ofensivo, adharmic lo behavior, adármico, ese tipo de comportamiento. and maybe you're trying to get at something more by the word Y evil. tal vez estás tratando de llegar a algún otro lado hablando de lo malo, del mal en That's what sí comes to mismo, mind pero when it is, eso es lo que se me viene a la contrary to mente. dharma. Eso es contrario al Dharma. There are negative influences. Las influencias negativas. I suppose, well, in Yo Christianity, supongo there's a que deity that mientras que en la personifies cristianidad hay una deidad que evil, personifica el mal, the devil. como Satán, I don't ¿cierto? think El we have diablo. such a negative Creo que no tenemos tal well, Kali deidad is negativa. Se me viene a la mente Kali, personification of the como la evil. personificación de Kali Yuga, So all these por things ejemplo. are Entonces todas estas cosas would seem to fit into the broad category of parecen encajar en esta categoría amplia de mal o adármico. himsa instead of ahimsa. Um, Bhagavatam is full of the battles between good and evil. El Bhagavatam está lleno de batallas del bien y el mal. It can be boiled down to Hay muchas good historias and good donde se muestra el bien y el mal, the deity that presides y ultimately el over the bien prevalece creation. sobre el mal. We sometimes Y would algunas also, veces the text también characterize the sería caracterizado los textos como the demonic, the devas, and los, devas, los demonios, el mal, being influenced by los asuras, los son representados por la influencia de la tamaguna, as opposed to Satpaguna or opuesto a la sattva-guna. I guess there's both a demonic and a good and a bad aspect of the Y está el aspecto bueno y malo Rajaguna. de la rayaguna. Material improvement, Rajaguna, for good La or bad. mejora material rayaguna, Um, por so buenas o malas I razones. don't see Así que no veo if that might exactamente qué es lo que estás preguntando. just haven't thought about it in the ways that I'm Has dicho thinking. que estás pensando Say that en evil is formas, a big subject. pero creo que el mal no es One other thing comes to mind, there's the whole un theodicy tema tan grande. why is there evil in the world? También hay un argumento que dice, Good. ¿por qué es que existe el mal en el mundo si And Dios you es may be bueno? more familiar Y with puedes estar más familiarizado Western con traditions debating las tradiciones dealing with occidentales que debaten tratando de explicar para la satisfacción de ellos mismos. It's a Western term, Es un theodicy. término occidental, la Odisea, From what I've seen, the most definitive pero por lo que yo he visto, on the el topic libro definitivo que habla más de acerca de de este tema del mal, I do have a copy. olvidé el nombre, pero tengo una copia de ese libro, It concludes the Hindu system llega a la conclusión de que el sistema hindú comprehensively. lidia con esto de una forma mucho más completa, con la doctrina del karma y esas cosas. So if God is good and Y or si Dios es bueno, entonces, why is there evil? ¿por qué es que existe el mal? Going into the many ways that it's addressed. Sin ir por muchas otras formas en las que se habla de esto en tradiciones dentro del hinduismo, podemos decir que el argumento más robusto dentro del hinduismo incluiría al Vaishnavismo en el tema. I'll see if I'm not going to have access to the book for a while because I'm going to Latin America now. I'll try to pull it No out. tengo acceso al libro ahora porque voy a Latinoamérica, pero voy a buscar esa referencia para enviarles una copia. Es un tomo muy grande, un libro grande So para the leer. next question is Más. from La siguiente Madhav pregunta Mehta. es de Madhav He says, Mehta. Dandavat Pranam Dice Guru Dandavat Maharaj. Pranam Guru If Maharaj. a person has not taken Si la shelter of a persona no ha tomado devotee refugio de un and does devoto realize the value of bhakti, y se but da is only cuenta del valor carrying del what is bhakti, their pero solamente misconception of Nishkama está Karma acarreando las Yoga malas in accordance concepciones with what de Krishna says in the Gita,
del Karma Yoga en relación a lo que dice Krishna en el Gita, a pesar de la sinceridad de sus esfuerzos, eventualmente puede llegar en contacto con un devoto de quien toma refugio. Similarmente, una persona que ha tomado el Gyan Marg pero no entiende el valor de la devoción, pero es sincero en su búsqueda, ¿acaso esa sinceridad y desapego de las concepciones materiales de la vida le da su kriti para poder llegar a un entendimiento devocional de la misericordia de un Vaishnava? Estoy tratando de entender la posición de aquellos que han elegido otros caminos mencionados en el Gita. ¿Es la sinceridad de sus esfuerzos lo que les da el sukriti para la devoción y de esa forma entra un devoto a su vida, o deben alcanzar un camino de devoción debido a la misericordia sin causa de un devoto? Gracias, Gurudev. Bueno, el Varnashram, el cual es un sistema que no está en su lugar en este tiempo, es aquel en el que la concepción del Varna se determina Krishna. And there are prescribed duties in the Shastra. Y hay deberes prescritos en el Shastra de que aquellas personas que deben seguir, y eso va a resultar en buen karma. En un sentido más amplio, se trata de un camino de adquisición más que de desapego y renunciación. El Pravritti Marg es una licencia para adquirir. Ahora tienes una licencia para poder tomar cosas del mundo. Entonces hay una medida en dar que es una forma de sacrificio, según sea el caso prescrito. En un sentido más amplio, sí que tienes la fe en las declaraciones de las escrituras, porque al aplicarlas dentro del sistema del Varnashram obtienes los resultados deseados. Entonces, tienes fe y estás más cerca de la escritura. Entonces, si lo sigues con cuidado, vas a mantener buenos resultados, buen karma por muchas vidas. Y en cierto punto vas a ver lo bueno que se pone y no genera satisfacción. Entonces, una de estas cosas te lleva a alejarte de adquirir cosas y dirigirte hacia la renuncia y a preguntar por Brahman. Desde Dharma Gignasu a Brahma Gignasu. Y preguntar sobre el ser. Entonces, el Pravritti Marg, en un sentido amplio, lleva al Bhakti Marg. Tienes Dharma, Artha, Karma, Moksha, y culmina en Moksha, y el Dharma prescrito ya no aplica más, porque has llegado a una conclusión. Entonces, de esa forma, se nos ha dicho en relación al Harinam, no criticar el Karma Marg, tenemos que criticar en comparación a Bhakti, pero entender sus virtudes, como ha sido prescrita por Bhagavan, y que es útil para las personas que no tienen el Adhikar, o la fe requerida para para la eficacia del Bhakti. Entonces, desde el karma a Gyan hay devoción. Entonces es un camino gradual y también hay un atajo, que es cuando aparece Sadhusanga y empiezas a preguntar acerca de raza y no tienes tal vez las cualificaciones o que sean menos en algunos aspectos que en el camino del Varnashram. Pero tienes gracia y tienes un interés en ello, entonces está todo bien. Pero gradualmente, como has dicho, el desempeñar el Varnashram con un deseo de lograr resultados materiales buenos, cuando se trata de realizar esos deberes prescritos con desapego del resultado, se podría manifestar como desapego del resultado y ofrecer los resultados a Bhagavan. Entonces, puede que también no sea así.
¿cierto? Y el factor determinante tendría relación, sería la asociación. Entonces, debe realizar con desapego de los frutos las acciones, porque así debe hacerse. Cualquiera sea el resultado, así no pregunta. Entonces, eso nos lleva al Guián Marx, pero sin asociación, manifesting as detachment from the results, the fruits, and offering entonces those puede manifestar como desapegarse del fruto de las acciones y ofrecer esos frutos a Bhagavan. is limited, I would say at best. That said, Dicho within the eso, Varnashram system, dentro which del involves sistema the worship of Varnashram, many gods and que goddesses, involucra muchos dioses y contrasted diosas, by Krishna's statement at the end que of han the sido Bhagavad Gita, contrastados por Krishna en el final del Bhagavad Gita, que dice: give up the Dharma, worship me, deja el that is Dharma, to say, adórame a follow mí the solamente. Dharma mark or the Karma ¿Por qué mark, dice solo a mí? also in the Porque el Dharma Varnashram Marg y el system, Karma involves Marg, many gods, también el many Varnashram, goddesses, tiene muchos right? dioses y muchas Me diosas. alone. So give that, Solo a mí. take shelter of me alone, go from Varnashram to Bhakti. Renuncia a eso, toma refugio en mí. And that said, among the many gods and goddesses that are worshipped, Dentro de todos los dioses y diosas que Vishnu se was adoran en there. el Varnashram, Krishna también está ahí. There's a little bit of bhakti. Entonces hay un poquito de Bhakti en el Varnashram. So if your bhakti, if your Si es que tu Varnashram, Bhakti, let's, typically within Varnashram, people have different gods or goddesses who they. típicamente las personas que practican el Varnashram tienen diferentes dioses con los que se identifican. If it's Vishnu, then Si es que es Vishnu, a little more bhakti in your. hay un poco más de Bhakti And that can en be ese the Varnashram. cause, Y eso puede to ser the la Bhakti causa mark or de llegar al Bhakti Nishkam Marg karma and getting the results of your execution of the Dharma for the service of Vishnu. So Entonces, a couple of different ways. hay un par de formas Through diferentes sadhusanga, or in a this way través del without sadhusanga although that o will sin lead sadhusanga, to. aunque va a llevarte a sadhusanga también. So Entonces, whereas I should also mention mientras que debería mencionar Ragmar, también Ragmar, Bhavakat cannot come out of that. no puede resultar de ahí. La única forma en la que puede salir Association with the sadhus. es de Kripa, al tener asociación de los sadhus, ese tipo. Rupa Goswami makes that distinction. Rupa Goswami hace esa distinción. Bhakti Rasamrita Sindhu, when he explains Y en el Bhakti the Rasamrita Sindhu, the conclusion of this discussion of Raganuga Bhakti. observa esto en el final, en la conclusión de su discusión de Raganuga Bhakti. Entonces, So, Bhakti is a particular path. Bhakti es un camino particular. It is the path Es el through camino which a través del cual relational la quality, la cualidad relacional de la jiva inherent relational quality of the jiva inherente without se bhakti, manifiesta. that is not going to Sin manifest. Bhakti, eso no se va a That's why manifestar. some people, Es por eso que algunas personas, cuando llegan a they have Sayuya, not taken the sadhana by which porque no han tomado el their sadhana swabhav a través del cual su swabhav of Bhagavan will manifest. So the real gift of the sadhus then entonces is el verdadero regalo sadhana. de los sadhus es el sadhana, es la práctica, la enseñanza en particular, de la cual va a surgir. Y está ahí en las escrituras, pero sin buenas asociaciones es difícil. Entonces incluso alguien en el Varna Ashram puede decir que Vishnu es su deidad elegida y puede tener realmente las cualificaciones de Bhakti para Nishkam Karma, mezclado con Bhakti. Luego va a tener sadhusanga. Entonces fue una respuesta larga para una pregunta larga. No sé si es que contesté tu pregunta. Tenemos tiempo, podemos contestar y si no,
podemos ver otra cosa. Pero But right, I mean, you talk about Gyan Marg, Sayuja, Mukti. This is not the full form of Mukti. This is an indistinct form of Mukti. Sayuja because the Mukti no es una radiation forma final de Mukti, es quality una forma distinta porque of Jiva is not manifest. no se manifiesta la cualidad relacional de la jiva. And why? Eso es Because the obvio. path taken ¿Por qué? Porque por el camino que han tomado. So not Y full ese presence camino no se refiere a eso. Entonces, You can't get the same thing with an axe. no not with puedes scissors. obtener el mismo resultado con un hacha y con una Comparing tijera. two paths. Se comparan dos caminos. The scissors, Gyan Marg. Las tijeras son el Gyan Marg Okay, cut it off, you know. y el hacha Scissors, lo va yeah, cortando todo. You can get a more refined result. Okay, anything else? Yeah, ¿Hay algo there are más? a couple more Sí, questions, Gurmaj. hay un Do par you de wanna take preguntas the second one, más. Yeah, go ahead. ¿Le gustaría tomar una más? So the next question's from La siguiente Madan pregunta Gopal, es de Madan and it Gopal. says, "Dandavats to you, Guru Él dice, Maharaj. Dandavats a usted, I've Guru been Maharaj. philosophically frustrated Creo by a point that que is often made in the context of the estoy frustrada Varnashram filosóficamente / Women Gurus debate. The advocates for the en establishment relación of al Varnashram y el debate against acerca de progressive mujeres women's gurus. roles cite Eh, Dharmashastras and Manu Se Samhita citan and roles de reference the Dharma famous Shastras en el Shruti Manu Smriti Samhita y se referencia al famoso Shruti Smriti without reference to the Purana Shastra. Bhakti diverso is not sin bona fide referirse for a disturbance to Shastra. society. Bhakti no es... Jiva Goswami comments on this verse in Bhakti Rasamrita Sindhu. Ay, no One entiendo, should perdón. accept the Vaishnava scriptures. Uno debe I aceptar think that las sometimes escrituras it is a good Vaishnavas, dice idea Jiva that the Goswami. entire Creo que Veda is aceptar ultimately la idea de Vaishnava que todo el scripture. Veda But es can you una escritura explain or Vaishnava. orient more ¿Pudiese specifically usted how Manu referirse más Samhita específicamente or a cómo el Karma Manu Kanda section of Samhita o the la scripture sección del are not Karma the Kanda de la shastras that escritura we should emphasize or no son structure los our chastras que lives and debemos society enfatizar o around? estructurar nuestras I doubt that vidas adherence alrededor to de this ellas? philosophical camp can Dudo be que esta convinced with a more adherencia bhakti a un campo emphasis filosófico in se Bhakti combine con Marga, un but I guess we should énfasis más de certainly know the Bhakti pitfall en el of Bhakti Marg, emphasizing pero karma and rules over eh, bhakti. How can se we podría enfatizar simultaneously el avoid the karma o idea of reglas cheapening más que bhakti's el Bhakti. grace and ¿Cómo jumping into puedes the evitar? rules? Perdón, está muy difícil la pregunta. I'm in trouble with that lesson. Cheapening Bhakti's grace and jumping over the rules. Well, let's just forget that for a minute. But these are two distinct paths. Estos dos son caminos distintos. Bhakti is a nivritti. Bhakti It's a para pravritti marg. Okay. es un Jnana is a path of Vritti Marg. giving up renunciation. Varnashram is the karma. El Varnashram es un camino de adquisición. Bhakti es un camino que vamos a llamar para acquisition of transcendence. es la adquisición en trascendencia, la relación con Bhagavan, en la entrada al lila y todo eso, en un sentido más amplio. Es renunciar a la vida material, es la búsqueda de la trascendencia e iluminación. Entonces, el Karma Marg es otra forma de pensar acerca de eso. Nuestro camino principal es sadhana, es Sankirtan, es un ritual singular. Nuestro camino está lleno de todo tipo de rituales. Perdón, el Karma Marg. Y nuestro camino tenemos solo uno, nada más Sankirtan. Si es que se une el Sankirtan con y el Varnashram divide. Es otra forma de destacar la diferencia entre ambos. En la sociedad del Varnashram puede que estén ambas, el Bhakti Marg y el Varnashram, el camino socio-religioso. Se puede hacer un paralelo, pero puede haber instancias en las cuales haya ejemplos en el Chaitanya Charitamrita donde Chaitanya Mahaprabhu deje pasar el Varnashram porque interfiere con el Bhakti. En el Varnashram, él de cierta familia brahmínica
y no debiese comer de personas de otra casta desde la perspectiva del Varna Ashram. Pero cuando se dio cuenta que era un discípulo de Madhavendra Puri, entonces bueno, hay muchos ejemplos en el Chaitanya Charitamrita. That said, Varnashram El Varna Ashram is a path es un camino largely que concerned with material life. tiene que ver con la vida material en su mayoría. Krishna tells Arjuna, El Gita dice, Krishna le dice a Arjuna en el segundo capítulo, ¿qué es lo que dice ahí? Trigunya Vishaya Veda Nistriguna Bhavarjuna Nirvanamanita Sattvasto Yoga Chirmatma. The Vedas deal Los mostly Vedas with the modes of nature. He's talking about Varnashram. Tienen que ver con las modalidades de la naturaleza. Está hablando del Varna Ashram. Deja eso de lado, toma refugio en mí. Es la conclusión de los Vedas. No es ser un humano perfecto, sino que entender la diferencia entre la humanidad y la espiritualidad. Entonces, debido a la naturaleza del Varna Ashram como sistema socio-religioso, lo cual significa en un sentido amplio un sistema socio-religioso que promueve la trascendencia y que exalta las virtudes de Bhagavan y el Bhakti, pero no de forma aparente en relación al camino. No es algo que diga, toma el camino del Bhakti, pero hay declaraciones que deben buscarse yendo más profundo y con más fe en el libro, porque así funciona, ir buscando más profundamente y ahí encontrarás algo más. Dada la naturaleza del Varna Ashram, debemos entender que es relativo, y ya que es relativo, entonces en tiempos diferentes y circunstancias diferentes, en diferentes culturas, va a ser aplicado de forma diferente, de acuerdo a las circunstancias, y vamos a ver eso en India, por ejemplo. Durante muchos siglos, diferentes reglas han cambiado, fueron alteradas para acomodarse a nuevas circunstancias, mientras a la medida que surgían. Esto básicamente es lo que un sistema social debe hacer. Cualquier sistema social es flexible. Cualquier sistema social debe ser flexible porque nuevas circunstancias sociales, legales y otras preocupaciones van a surgir. Eso sucede. Lo encontramos en la sociedad moderna. Hay leyes y después hacen leyes nuevas por nuevas circunstancias que surgen. Y tenemos preguntas legales que aparecen y que tienen que ser determinadas. Y se escriben nuevas leyes, se escriben nuevos códigos. Entonces, esa es una diferencia significativa entre el texto que lidia con el Varna Ashram y el texto que lidia con Gyan o con Bhakti. Bhakti puede ser aplicada diferente en diferentes circunstancias, pero hay una relatividad en el Varna Ashram que no encontramos en el camino del Bhakti. Entonces, cuando tú, si es que quieres ver cómo se aplicaba esto hace más de 100 o miles de años atrás, no vas a obtener una ley absoluta que deba aplicarse en todas las circunstancias. No, yo pienso que tal vez no entiendes completamente el Varna Ashram o su historia en el mundo, en India, en la cultura hindú.
Entonces, por ejemplo, tiene los Vedas, que se dice que no tienen autor, y están los textos Smriti que sí tienen autor. Gopal Bhatta compiló un tipo de, ¿cómo se llamaba su libro? Satkar Deepika, no recuerdo, es un libro completo para Vaishnavas que describe cómo realizar los diferentes samskaras, como el samskara del matrimonio, del nacimiento, la ceremonia de dar nombre, el funeral, todos estos grandes eventos en la vida humana, y hay todo un sistema de Varnashram para lidiar con ello. Entonces, la adoración a Dios, acá muestra solo la adoración a Vishnu en algunas instancias. Entonces, de ahí se ha desarrollado una comunidad Vaishnava o Gaudiya Vaishnava, por ejemplo, el Hari Bhakti Vilas. El enfoque es un poco diferente, pero da alguna estructura social o cómo lidiar con la vida de dueños de casa en el Gaudiya Vaishnavismo y cosas que no surgen, dudas que no surgen para los renunciantes. Entonces, estoy dando un ejemplo, pero todo es flexible. Entonces, si por ejemplo, en relación al rol de las mujeres en todo el mundo, en muchas culturas, digamos, por muchos periodos de tiempo muy largo, se pensaba que las mujeres no eran capaces de hacer ciertas cosas y ahora encontramos que no es así. Quiero decir, no vas a negar tu experiencia de la observación. In the name of something that's En nombre de algo que some people say, well, we never went to the algunas moon. personas dicen If I went there, que nunca fuimos a la luna, I mean, that's just kind of pero insanity. So when you see practically that cuando ves prácticamente women are different from men, que las mujeres son diferentes de los hombres, tenemos diferencias en sensibilidades en los distintos géneros. Eso es obvio, pero uno puede aplicarse en distintos campos y ser mucho mejor que lo que se pensaba antes en Europa, en Asia y en todo el mundo. Esta es la naturaleza del mundo, mostrándose a sí misma en formas que nunca lo ha hecho antes. Entonces tienes que lidiar con eso. En lugar de decir, bueno, este es un tiempo de ajustarse de acuerdo a la cultura, de acuerdo a los tiempos. Lo que estoy diciendo es que el Varnashram, apropiadamente entendido, es un poco más flexible, como cualquier sistema social debiese serlo. Hay una realidad moral que ontológicamente está bien fundada. Que lo que se puede considerar moral en diferentes circunstancias puede cambiar. Puede que sea inmoral para algunas culturas cortar un árbol, pero en otras hay comida en los árboles y se vuelve algo muy inmoral. Entonces, muchas de estas cosas son cosas del Varnashram que no hacen determinaciones, que no se pueden hacer en Bhakti basado en el Varnashram, que no entiende el Varnashram muy bien. Has citado el Bhakti Rasamrita Sindhu y Jiva Goswami dice, sí,
that bhakti that's not in accordance with the Shruti Ese bhakti Smriti no está Puranas and so de forth, acuerdo con that's a los disturbance Shruti, to Smriti, society. Puranas, But then he says, of course, this refers y es to un disturbio para la sociedad. and it refers to the Vaishnava. Y en cuanto al Bhagavad Purana, es el Smriti Vaishnava Governing y los Japanese Shrutis path, que gobiernan el camino del Vaishnavismo, not the Manu Samhita or this no one, el Manu Samhita u otro govern que gobierna el Varnashram. Similarly, in the 11th canto, the 20th, Alguien en el 20th canto chapter, 11, verse, creo que es el capítulo the ninth verse 20, of the 20th el chapter, verso I think it's 9, the other way around. There's a strong o tal statement vez there está al that revés. one who has Hay una faith in declaración fuerte bhakti ahí que dice que uno que tiene la fe en no Bhakti longer has an obligation to the no tiene una obligación de seguir el Jiva Goswami Varnashram. writes a lengthy Jiva commentary Goswami on it. escribe un comentario en esto He seems to que identify pareciera faith as que a firm identifica faith in la bhakti, fe como una fe firme en Bhakti, which indicates lo cual indica surfacing of gyan, real gyan, que cuando aparece Gyan real, one's obligation within a varnashram la system, obligación de uno dentro del Varnashram, varnashram mandates and so forth. y lo que manda y todo ello se trasciende. And he says about statements that seem to say the opposite, Acerca de las declaraciones que parecieran decir lo opuesto, that Bhagavan's statement here overrides la declaración de Bhagavan aquí somebody la wrote, supera. Entonces, you know, puede que alguien haya escrito, Bhargava wrote the Bhargava Samhita, and there's a statement there. creo que en el Not initiated Bhagavad unless Samhita, they reach a certain que alguien no debe ser iniciado a menos que experience logre of Bhagavan or una something. experiencia directa de Bhagavan o algo así. But this is a Varnashram consideration. Pero esta es una consideración de Time, Varnashram, circumstance, de acuerdo al tiempo y las circunstancias. But to think that this is a rule, Pero pensar que eso es una regla is, spiritual and is a misunderstanding, and Bhagavan's entonces es un malentendido. overrides it. So not all Y statements la declaración de Bhagavan en el canto 11 I think that also addresses your question. Not all statements of the scripture are la niega. who's speaking, when, what is the time, what are the circumstances, what the nature of the book is, and so forth. So, and that any book that is in a broad sense considered the Veda. I mean, there's books that say Shiva's tu Hay Bhagavan libros que Swayam, dice Shivastu Bhagavan Swayam, Purana, el Shiva Purana. the supreme person. So Shiva es la persona suprema. ¿Qué vamos a hacer this ahora? is brought up by Jiva Goswami and Tapas Sandarbha. He says Eso lo habla some Jiva Goswami en el Tattva Sandarbha. Dice, algunos Puranas fueron escritos para las personas en la Tamaguna, otros para la Rayaguna y en Tattva Guna. Y algunos para la trascendencia. Entonces hablan de relatividad en la escritura, relatividad al camino. Entonces, tienes toda esta idea de que si no sigue el Varnashram y de que si no eres un devoto avanzado, entonces va a ser un problema. El Varnashram no puede ser inmoral. No entiendo de que dentro del camino del Bhakti, digamos que fuiste iniciado por Prabhupada y te pregunta o te pide no tener intimidad sexual fuera del matrimonio o que no sea para buscar procreación y que encuentras que no puedes seguir eso o que no has sido capaz de seguirlo. Entonces, ¿debes seguir el Varnashram? Tener otra regla, eso no es una regla del Varnashram. Entonces, está siguiendo el Varnashram. Bhakti no tiene ningún poder. El camino del Bhakti no te hace moral. Aceptar lo que es favorable para Krishna y rechazar lo que es desfavorable. Entonces, ese tipo de cosas, bueno, me estoy desviando un poco del tema, pero
No puedo recordar todos los aspectos de tu pregunta, pero espero que haya tenido respuestas en este tema. Bhakti Marga ki jai. Madam Gopal quoted Madan Gopal Srimad citó Bhagavatam el Srimad 11:20 Bhagavatam, as well, Guru Maharaj canto 11 11:29 también. says, as long as one is not Eh, situated by fruitive activity and is not A menos que uno awakened to esté the taste of situado devotional por las service actividades by traveling fructivas y no haya Kirtan Vishnu, despertado one el has to gusto por act las according to actividades the regulative devocionales, principles of the Vedic injunctions. uno debe actuar por los principios regulativos de acuerdo a las conclusiones médicas. ¿Puedo hacer una pregunta acerca de eso? Pareciera que muchos devotos, la mayoría de los devotos, no están todos ahí, no han asociado su deseo por esas actividades. Entonces, has mencionado lo que dijo Yuga Goswami, con la fe firme, el bhakti. ¿Eso qué quiere decir? ¿En la etapa de Nishta o más avanzado? Sí, yo diría que usemos la categoría de Baladeva Vidanucha, dice. Nirpeksha means renunciates. Parinishta means householders. Están los renunciados, Paranishta, los dueños de casa que están desapegados, pero porque son dueños de casa tienen diferentes responsabilidades y deberes, y dentro de la sociedad del Varnashram ellos lo siguen, pero sin apego a él, sin pensar que esto va a ayudar a mi bhakti, o si es que no hago esto, se va a dañar mi bhakti. Pero si da este ejemplo a otras personas, que muestra que los devotos también son los dueños de casa, también son personas muy religiosas. Entonces, esas son clasificaciones de Baladeva Vidabhushana, de distintas clases de devotos, y siguen el Varnashram, pero lo mezclan con Bhakti, y ofrecen frutas a Krishna, hablan de él. El problema es que aquí no hay sistema de Varnashram. Debo decir que yo soy un kshatriya o un brahmana, un sudra. No puedes inventar esas cosas, porque toda la estructura de la sociedad y era como se conocía, es como es tu país. Debes tener licencia, debes doblar a la derecha, parar cuando va a pasar algo y en todas esas cosas. El Varnashram se entiende así, cuando está en su lugar. Cuando no está en su lugar, ¿qué vas a hacer? El Bhakti tiene una curva de aprendizaje y cuando es Anishta Vayana Kriya es inestable, entonces va a haber altos y bajos en esa etapa. Narada dice que debes ir por Bhakti y en la medida que lo sigas no va a haber problema. Estas dos te van a llevar lejos y vas a retomar donde lo hayas dejado, porque lo que se hace en Bhakti es eterno. Así que eso es una declaración bastante radical. Yo pienso que esta declaración del canto 11 del Bhagavatam le corresponde a ciertas circunstancias que no existe hoy. Entonces, ¿qué hacemos? Todo lo que sostenta en el Bhakti, y para poder dar un ejemplo, si es que te has caído en el suelo, tienes que usar el suelo para levantarte. Entonces, si quieres tomar refugio en Krishna, ¿quién te va a ayudar a levantarte? Mejor que Krishna. No hay nada más elevado. Entonces debes sostenerte de él. Entonces, dicho esto, este verso del canto 11, por el cual estás preguntando, responde la pregunta que es parte de la pregunta de Madan Mohan. Es que si una mujer logra Nishta, no puedes aplicar las reglas de Varnashram a ella,
en how relación she can express a herself cómo and es que ella serve se in expresa o context sirve en un of bhakti. contexto, el contexto del Her bhakti. nishta is not going to be different than a man's Su nishta no va a ser nishta. diferente al de un And hombre. if you're in a society where women take Y si estás en prominent una roles, ciudad donde and heads of las state and mujeres so forth, toman roles prominentes en el then mundo, incluso leading spiritual roles ser elements presidentes y are esas qualified cosas. to Entonces, roles. llevarlo al If rol you're going to give that espiritual role to men, debe estar igual de women might cualificada. not in the previous culture have given Entonces, women because it was normal for women to take leading roles. si vas a darle un rol a un hombre en una cultura, Society is different, so. But, puede que sea normal para una yeah, mujer también tomar un rol de liderazgo, you have to, más allá de la you have to, maternidad, pero la and sociedad es Prabhupada said many diferente. times Y Prabhupada lo dijo muchas veces, while he advocated a Varna que society, mientras which he thought was the best está en la social sociedad system, de Varnashram, he said a existe number of dice que era un times, and it's sistema wonderful, but it is social, impossible today. y él lo dijo Therefore, muchas we veces, do eso Nam es Sankirtan. imposible hoy. This is the whole. Nosotros So hacemos Nam along with Nam Sankirtan, Sankirtan, vamos a does hacer that Nam help, Krishna? Sankirtan. Yeah, Ayuda so a esa basically it gente. sounds like Sí, just entonces you básicamente can't suena como si reestablish eh, Varnashram. So then both that statement no puede in modern establecer times el you just take it as Varnashram. follow the social conventions En and los tiempos modernos debemos seguir moral las life of convenciones the sociales existing y la vida society if you can't do moral just de pure la bhakti. vida que existe. How could Haridas Siempre Thakur no puedes follow hacer Varnashram? bhakti puro. He wasn't allowed to be ¿Cómo included pudo in Haridas Varnashram Thakur seguir el rituals. Varnashram? No se le permitía So what did he incluirlo do? en rituales del Varnashram. ¿Y He qué did hizo? Nam. He just took shelter of Él Nam. hizo Nam, él tomó refugio en el So, Nam. you know, here's our patron saint, right? The Esto Namacharya. es nuestro And he just happens to santo be patrón, es una outside the macharya. Varnashram Entonces, system. esto pasa fuera That's del convenient for sistema all del of us. Varnashram. Esto He es tells us we conveniente should para take nosotros. shelter of Nam. Y nos That dice que is debemos the tomar refugio solution en el Nam. to our Esta es la solución para condition. nuestra condición. And appreciate the Y generosity. aprecio la generosidad de Nam Prabhu. But yes, you're correct. Pero sí, es All correcto. right, so good to be with you all, and Un gusto estar con todos ustedes. I look forward to our next meeting. Hare Krishna. Nos vemos la próxima Safe reunión. travels, Hare Guru Krishna. Maharaj. Thank Buen you. viaje, Guru Maharaj. Bye. Shri Hare Guru Bol. Ki Jai. Haribo. Guru Maharaj ki So, jai. just an announcement before everybody Solo un goes, pequeño 'cause anuncio antes as de que Guru se Maharaj vayan mentioned todos, porque como mencionó earlier Guru on, Maharaj, there won't be a Swami call next no va a week. haber Swami Call la siguiente Um, semana, But I believe we'll be back the week after on the 29th. pero vamos a But, volver as la bonus, semana lots siguiente. more classes Pero va a haber in the muchas coming weeks. clases So de la from próxima semana. Wednesday Entonces, through desde el Saturday, miércoles there'll hasta el be a sábado, morning lecture, va a haber 11 una clase en a.m. la Chile mañana, a las time, 11 de la mañana and de Chile, Q&A 6 p.m. y Chile un time. preguntas y So that's respuestas Monday, a las sorry, 6 de la Wednesday through tarde. Saturday. Entonces, We'll sort out a poster and an announcement with the vamos a hacer un some póster of the con time los differences. But I anuncios y think algunas de las 11 diferencias a.m. de for hora, example would be pero a las 11 de la mañana Eastern sería time, or I'm las not sure if that 9 changes with the del Eastern summertime Time. changes. We're kind of in this weird luminal space at the moment because we haven't changed our clocks in Europe. But so we'll figure out